el ego, el reencuentro con nuestro mayor enemigo. Para mí es un momento muy importante poder impartir este curso, ya que este curso es uno de los cursos que más trascienden en la vida de los alumnos. Créanme que vamos a confrontarnos muchos con nosotros mismos, pero es mi deseo que este curso les abra el camino, les abra las puertas para muchas cosas muy positivas en su vida. Así que les agradezco y a la vez los felicito, porque de por sí este curso siempre tiene su reto tomarlo, ¿saben? Siempre, no cualquiera se anima a tomar este tema, porque es el ego por sí solo siempre busca motivos para no ser reconocido, ¿saben? Y por esa razón es que este curso tiene una característica muy especial, el que lo estemos impartiendo. Así que bienvenidos nuevamente y pues vamos iniciando. Bienvenidos a todos. Viviana, bienvenida Viviana. ¿De dónde te conectas, Viviana? Nada más para saber dónde estamos conectados. Ramón. De la Yo Ciudad estoy de la Ciudad de México, pero vivo en el Estado de México. Perfecto. Muy bien. James, Susana, mi amada Carol, ¿de dónde se conectan? Hola, maestro. Hola a todos. Pues yo estoy en Pachuca, Hidalgo. Ok, ahí tienes a una paisana que está en California, de Pachuca, de Hidalgo, precisamente. Muy bien. Gracias, James. ¿Qué más? Shalom, shalom. Bendecida noche. Nosotros estamos desde Yucatilandia, en Yucatán, mira. En Mérida, precisamente. Gracias, amor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decirnos dónde nos visita? ¿Dónde se conecta? Ya los demás ya nos dijeron, de California, de Puerto Vallarta. Muy bien. Ok, pues vamos a entrarle de lleno a nuestro curso. Continuamos. Muy bien. Pues, ¿cuál es el objetivo que buscamos en este curso? Y que estoy seguro que además vamos a lograr muchos más. El objetivo es que, en primer lugar, tomemos conciencia de nuestro ego y vamos a aplicar algunas prácticas para poderlo ir erradicando, lo que nos va a permitir expandir nuestro potencial, mejorar nuestras relaciones personales y sobre todo nuestra relación con nosotros mismos va a cambiar muchísimo y todo se verá reflejado en una calidad de vida mejor, sustancialmente. El ego es el obstáculo más importante que tenemos para la paz, para la felicidad, para prosperidad, para relaciones, para muchas cosas. Y va a cambiar toda nuestra vida, Dios mediante este curso. A nivel espiritual, pues va a desvelar capas importantes de negatividad. Y lo que pasa cuando nosotros desvelamos capas de negatividad, permitimos el acceso a lo que se conoce en Kabbalah como la luz infinita, que es como sinónimo también de esa abundancia, esa luz, de esa bondad. Y finalmente, pues el ego, cuando nos liberamos de él, es lo que se llama salir de nuestra esclavitud, salir de nuestro Egipto, y entonces vamos a iniciar lo que se llama el camino de la verdadera libertad. En la Kabbalah, ¿cuál es la verdadera libertad que buscamos? Liberarnos de nuestro egoísmo, porque el ego es el que nos mantiene esclavizados.
En la medida que nosotros vamos a ir descubriendo y eliminando capas de ego, vamos a empezar a respirar más, vamos a sentir que nos llega más luz a nuestra vida, vamos a desatorar muchas cosas en este camino. Así que pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y mi nombre es Roger Top Castellanos. Así que los invito a que hagamos de estas clases pues toda una aventura y toda una interrelación, que podamos comunicarnos, que podamos interrelacionar bien entre todos. Bienvenidos a esta comunidad que formamos aquí de almas que quieren ser mejores seres humanos. Yo creo que ese es algo muy importante cada vez que nosotros queremos aprender, pues no solo es para nuestro beneficio, sino que también salen beneficiadas todas las personas a las que impactamos diariamente. En la medida que nosotros vamos mejorando nuestra energía, nuestra forma de ser, impactamos mucho mejor en todas las personas con las que interactuamos. Y para mí es algo que me mueve mucho todo el tiempo, porque pues, de eso se trata, de que seamos mejores seres humanos para los demás. Algunas advertencias a los estudiantes de Kabbalah, siempre antes de iniciar las clases, siempre me gusta dar algunas advertencias. Primero, no creas nada de lo que te voy a decir, ¿sí? En la Kabbalah no trabajamos creencias. Las creencias son un estado del ego que nos pueden estar limitando nuestra existencia. Y así que ábrete a todas las posibilidades, recibimos la información, pero en la Kabbalah aprendemos a que no nos quedamos en un solo nivel, siempre estamos buscando más y más. Entonces, la idea es no creer, sino experimentar en nosotros, en nuestra propia vida, lo que aquí vamos a aprender, ¿sí? En la espiritualidad no hay coerción. Esto significa que no podemos nosotros forzar a nadie a que desarrolle su espiritualidad, porque lo que va a pasar es que vamos a empezar a obtener mucha información y vamos a querer compartirla a lo mejor con nuestras personas queridas, cercanas, pero pues no todos están preparados o preparadas para recibir la información, la sabiduría de la Kabbalah. Así que no podemos forzar a nadie, no, en la espiritualidad no hay coerción, y estamos aquí por el llamado de nuestra alma, y pues bueno, la idea es que practiquemos, llevemos a la vida diaria lo que aquí vamos a ir aprendiendo. Algo importante, no veas al maestro, toma la sabiduría, la luz. El maestro solo es un canal, el maestro también está en un camino de corrección, siempre lo digo en clase, los santos están en el cielo, todos estamos en un proceso de mejora, y para evitar procesos hasta de lo que se llama idolatría, hay que evitar precisamente evitar en ese proceso, ¿sí? Entonces, y algo muy importante, y esto es muy particular de este curso, el ego es algo, es una energía, una conciencia que busca estar oculta todo el tiempo, y por eso les decía, créanme que es una victoria, es un logro muy grande para ustedes, para nuestra alma, estar aquí, porque el ego pone muchos obstáculos para llegar a este curso. Si yo les contara todos los obstáculos que pasamos mi hijo y yo luego para lanzar estos cursos, el del ego es, siempre hay obstáculos, porque el ego no le gusta que lo descubramos. Así que, ¿cuál es la recomendación? Que hay que estar dispuestos, que vamos a incomodarnos, porque al ego lo vamos a empezar a observar, vamos a empezar a tocar, y híjole, y eso como que le inquieta, ¿sí? El ego es como un gusanito de esos que lo tocamos y ya se pone así, ¿no? Entonces, hay que estar dispuestos entonces a incomodarnos. Aquí la relación de alumno-maestro es una relación de amor, es una relación con toda la conciencia,
y si hay algo que pudiera incomodarnos, siempre estará bajo esa perspectiva, siempre con ese amor, con ese deseo de poder ayudar, de podernos crecer y no buscar otra cosa, ¿no? Así que pues hay que estar dispuestos a incomodarnos. Esa señal de que estamos tocando el ego. Ya van a ver ustedes las clases, cómo van, el gusanito se va a empezar a inquietar, pero todo tiene esa finalidad. Entonces, pues bueno, pues bienvenida a esta experiencia, a este viaje del alma a través del ego. Algunas recomendaciones de forma de trabajo. Yo siempre recomiendo 2 aspectos que tienen solo una finalidad. Tienen la finalidad de que lo que aquí aprendamos lo podamos recibir todavía más, lo podamos aprender más. Y es importante, yo les recomiendo que lleven sus apuntes de las clases, que elaboren una síntesis, ¿sí? Una síntesis de cada clase. Hagan un resumen de cada clase, porque el hecho de estarla revisando en la grabación les va a permitir, no se imaginan ustedes, recibir una muchísima, pero muchísima más luz de la que van a absorber en primera instancia. Está comprobado que en una clase podemos recibir a lo mejor como un 20 a un 30, 40% máximo de lo que se pretende recibir, y el resto se va recibiendo cuando vamos estudiando, cuando vamos repasando la clase. Entonces, todo esto que elaboren una síntesis, busca esa búsqueda de que aprendamos más, ¿sale? De que absorbamos más luz. Y luego, una recomendación importante que incluye esta síntesis es cómo lo aplicarías en tu vida diaria, ¿sí? Esos son elementos importantísimos para poder todavía aprender más. Piensa siempre, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida diaria? ¿Sale? Y por último, una recomendación muy, muy importante, y en este curso de lengua aplica muchísimo más, porque siempre lo digo en los demás cursos, es que algo muy importante, muy valiosísimo, y ténganlo presente en cada clase. Todo lo que aquí aprendamos es porque es para nosotros. El ego, inmediatamente, en cuanto empecemos a ver algunos conceptos, lo que va a buscar el ego es que empecemos a ver en el otro, en la persona cercana a mí, o en un compañero de escuela, de trabajo, o en mi pareja, en cualquier familiar, empiece yo a ver aspectos del ego que vamos a estar viendo en clase. Esa es una trampa del ego, porque lo que se trata es que eso es para mí. No se trata de evadir el mensaje, porque va a pasar mucho en clase. Vamos a hablar de un tema, inmediatamente, este lo tiene fulanita. Este es igualito a esta persona, sí. Ahí el ego está haciendo su trabajo. Lo importante es decir, a ver, si lo estoy recibiendo es para mí, yo tengo que tratar de ver en mí esto que estoy recibiendo, ¿sí? Una regla de oro en la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah es que nunca usemos lo que vamos aprendiendo para juzgar o criticar a los demás, ¿sí? Porque vamos a tener tanta información sobre cómo funciona el ser humano que podemos caer en esa trampa de decir, ahora ya entiendo, esta persona es así y así, y empecé yo a criticarla porque tiene tal ego, porque se comporta así. Cuidado, estoy cayendo por un lado en una trampa de ver hacia afuera, estoy evadiendo verme a mí mismo, y por otro lado, no puedo usar, y nos dicen los sabios, no uses la sabiduría para juzgar o criticar a los demás. Porque dicen los sabios incluso, si haces eso, hubiera sido preferible que no hubieras aprendido lo que aprendiste. ¿Sale? Entonces, esto en cada clase tengámoslo presente.
es para nosotros, y en esta clase en particular el ego va a buscar afuera y no en mí lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? ¿Sale? Entonces, es importantísimo ese aspecto de nuestra vida, que es una tendencia del ser humano. Tendemos a juzgar o a criticar a los demás de acuerdo a lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Pero ya veremos que los juicios, el enjuiciar, el criticar, es una herramienta del ego muy negativa para nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues entremos a nuestro curso con estas advertencias y como les dije al principio, siéntanse en la libertad de poder hacer sus preguntas. Estoy seguro que sus preguntas seguramente será la pregunta de alguien más y nos vamos a retroalimentar. Y pues les repito, mi nombre es Roger Top Castellano, soy el codirector de True Eduard Kabbalah Aplicada. Ya tengo 25 años de estar estudiando y enseñando la Kabbalah. Y este curso del ego en particular es un curso muy, con una gran profundidad de Kabbalah y de espiritualidad y que va a generar, Dios mediante, una gran transformación en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque yo siempre que doy clases, siempre tengo un lugar enfrente, porque yo mismo estoy tomando la clase también, ¿no? Muy bien. Pues la primera regla espiritual que siempre digo, no solo en este curso, sino prácticamente cada vez que inicio un curso, es esta. Si algo aprendemos para poder realmente recibir las luces de la espiritualidad, de la conciencia, es el concepto de la responsabilidad. ¿Qué significa esto en la Kabbalah? Que la responsabilidad nos lleva a un nivel de conciencia donde lo que tenemos que aprender es que no hay víctimas ni hay culpables. ¿Sí? El victimismo y la culpabilidad son dos estados del ego muy poderosos que se prestan mucho para la manipulación del ser humano y para el estancamiento. Esta es una de las reglas espirituales más fuertes y además no es de las más fáciles. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en esta sociedad, en la vida, siempre a buscar culpables o a sentirnos víctimas de lo que nos pasa en la vida. ¿Sí? Entonces, en la espiritualidad de la Kabbalah aprendemos que si nosotros buscamos culpables, siempre habrá una víctima. Entonces, el binomio de víctima y culpable siempre van de la mano. Entonces, esta es una regla muy poderosa e insisto, ya desde aquí nos vamos a poder incomodar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que no han trabajado su espiritualidad, su conciencia espiritual, porque la espiritualidad es un nivel de conciencia, eso quiero también dejarlo claro, es un nivel de conciencia la espiritualidad. Entonces, la gran mayoría de las personas que no han trabajado el nivel de espiritualidad siempre pueden tener a quien estarle echando la culpa de sus problemas, de sus dificultades, de sus enfermedades, de todo lo que haya pasado en la vida. Y que ahora la regla sea, no existen culpables, es bastante fuerte para muchas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate, toda la vida a lo mejor nos las hemos pasado culpando a alguien de por qué nos va como nos va en la vida. ¿Sí? Pero ese es cuando uno tiene culpables en la vida, obviamente uno se siente víctima, pues una de las cosas que suceden es que nos estancamos. Nunca podemos resolver nuestra vida si yo creo que el responsable de lo que pasa en mi vida es alguien allá afuera. Porque solo nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestra realidad, nuestra vida, pero si asumimos responsabilidad de nuestra vida.
Si yo creo que alguien es el responsable de lo que me pasa afuera, pues entonces voy a esperar que el de allá arregle las cosas para que cambie mi vida. ¿Sí? Por eso, este es uno de los estados del ego más fuertes, impregnados en una sociedad, el estado de victimización. Incluso es usado en la política para crear grupos de víctimas y eres víctima. Y si ustedes observan incluso el bombardeo de información que se tiene, hacen creer que uno es víctima de alguien, ¿no? Que alguien es el culpable de lo que nos pasa en la vida, de que no tengamos éxito, de que estamos enfermos, de que no tengamos trabajo. Entonces son el ego en su máxima expresión. Entonces, yo sé que este es un tema que puede estar incomodando a algunas personas. ¿Por qué? Porque imagínense si hemos estado culpando a alguien y hemos a lo mejor hecho muchas cosas, quizás hablado mal, actuado negativamente contra esa persona, lastimado a esa persona, porque yo me siento víctima de esa persona. Y que ahora la primera regla sea es que no existe esa figura. No es fácil soltarla. ¿Por qué? Porque no es fácil reconocer ese estado de asumir responsabilidad en nuestra vida. Ya lo vamos a ver más adelante, todo esto. Entonces, y también el estado de culpabilidad es otro punto. Hay personas que se sienten culpables y la culpabilidad no los deja tampoco avanzar. Y el problema de la figura de víctima y culpable es que el culpable, si tú te sientes culpable en algo, ¿sí? Si tú te sientes culpable en algo, fíjate lo que voy a decir, con alguien o en algo, es muy probable que te estés dejando lastimar, ya sea por esa persona o por otras personas. Porque si uno se siente culpable, pues uno dice, merezco ser lastimado, merezco ser ofendido, merezco que me traten mal. O sea, eso lo procesa el inconsciente, ¿sí? El estado de culpabilidad lleva a que las personas acepten malas relaciones, malos tratos, malos trabajos, ¿sí? Y es una forma de lastimarse. El estado de culpabilidad es un estado de lastimarnos, de juzgarnos todo el tiempo, ¿sí? Pues uno se siente culpable, uno ya no solo hizo delitos, sino ya se juzgó, ya se culpó y ya hasta se sentenció todos los castigos. Entonces es importante también liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad. No existe la figura de víctima, no existe la figura de culpabilidad a nivel ya espiritual. ¿Por qué? Porque todos en esta vida somos como mensajeros de los procesos de corrección de los demás. ¿Sí? Eso lo vamos a abundar en el curso del ego, ¿sí? Todos traemos procesos de corrección y nos inventamos personas, experiencias, para que nos hagan recordar quizás procesos que yo tengo que trabajar en mí. ¿De acuerdo? Entonces, y hay una regla espiritual, la vamos a ver más adelante, ¿sí? Que toda transgresión, o más bien todo caos en nuestra vida, es el resultado de nuestras transgresiones, ¿sí? No es que alguien me las haya causado. Nosotros en un momento dado apretamos el botón, puede ser en esta vida o en vidas pasadas, nosotros apretamos el botón de algo y ahora pagamos las consecuencias, ¿sí? Entonces, esta regla es importantísima porque si no, fíjense lo importante. Si nosotros no empezamos a trabajar en soltar la figura de victimización y culpabilidad, la conciencia del nivel espiritual no la vamos a poder recibir fácilmente. ¿Sí? Es como un bloqueo de la luz. Entonces, regla número 1, no hay víctimas, no hay culpables.
Vamos a trabajar en eso, ¿de acuerdo? Todos solo somos mensajeros de los demás y los demás son mensajeros de nosotros. Si hay personas que nos han venido a vivir experiencias duras de vida, ellos solo son mensajeros de la divinidad que nos vienen a mostrar un trabajo a realizar en nosotros. Y viceversa, nosotros también somos mensajeros para otras personas. Todo va de acuerdo a que precisamente a nuestro nivel de ego. El Creador nos contrata a nosotros para ser mensajeros de los demás, para ser verdugos de otros, de acuerdo también a nuestros estados del ego. Les voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar ofendiendo a medio mundo, ¿sí? Porque estoy peleado con la vida y me gusta estar ofendiendo a todo mundo, ese es un estado del ego que tengo en mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a inventar personas que necesitan por corrección ser ofendidas. Porque yo traigo esa negatividad y de acuerdo a eso a mí, la justicia divina me contrata y dice, mira, Roger tiene esta cualidad, entre comillas, y tal persona necesita una corrección porque también ofendió a otras personas. Entonces va a inventar a Rogelio para que venga y lo ofenda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Identificar esos estados del ego, y cuando uno corrige ese estado del ego, cuando Roger elimina esa capacidad que tiene de andar ofendiendo medio mundo, cuando se corrige a sí mismo, ya no se va a inventar esas personas, ya porque ya él corrigió esa negatividad. Y así todos. Oye, que es muy enojón, muy enojona. Pues se va a inventar personas que paguen las consecuencias de su enojo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Y eso es lo poderoso de este curso, que en la medida que nosotros vamos a ir disminuyendo nuestras conductas egocéntricas, también ya no van a estar esas personas que necesitaban de nuestra conducta negativa para hacer su corrección. Eso es de las cosas que van a suceder durante este curso. En la medida que uno va eliminando sus egos, también van desapareciendo personas que a lo mejor era necesario que estuvieran a nuestro lado porque estaban también recibiendo parte de nuestro ego. Y viceversa. Hay personas que con su ego nos lastiman, ¿sí? Porque nos vienen a enseñar algo a nosotros, ¿sí? En cuando yo aprendo la lección que me viene a enseñar un mensajero, el mensajero a lo mejor ya no tiene que estar en nuestra vida porque ya cumplió su trabajo, ¿sí? Las personas a nuestro alrededor nos vienen a recordar los estados de negatividad que venimos a trabajar. Sí, o sea, no es que alguien nos enoje, es que traemos enojo y ese alguien viene a recordarme un trabajo que tengo que hacer de mí. No es que a alguien yo lo odie. No, el odio ya lo traigo desde que nací. Esas personas o esas experiencias me vienen a recordar, a mostrarme mi negatividad para que yo la trabaje. ¿Por qué? Porque ese es el secreto de las relaciones. Solo a través, no solo, pero sí generalmente a través del otro, es como podemos vernos a nosotros mismos en nuestra propia negatividad. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta figura no hay víctimas y no hay culpables. Hay un trabajo a realizar de nosotros. Entonces, ahorita podemos empezar a pensar, a ver, todas estas personas que yo me he generado en mi vida, ¿cuál es su papel? ¿Qué mensaje me traen a mí? ¿De acuerdo? Y yo, en la medida que yo vaya trabajando mi ego, va a pasar que esas personas que a lo mejor
A lo mejor si yo soy enojón o me gusta estar calumniando y elimino esa característica de mí, pues van a desaparecer esas personas que a lo mejor yo calumniaba, que yo hablaba mal de ellos. Ya no van a ser necesarias porque el creador ya no va a contratar a mí para eso, porque ya eliminé ese aspecto negativo mío. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo, como regla número 1, no hay víctimas, no hay culpables. Vayan trabajándolo, porque esto no se trabaja a la primera. Y vayan viendo, no hay víctimas, piensen en esas personas que creen que son culpables de algo y verán bajo esta perspectiva que se van a liberar de muchas cuestiones y entonces sí podemos empezar a trabajar en nosotros. No podemos empezar a trabajar en nosotros si yo creo que alguien afuera es el responsable de lo que pasa en mi vida. ¿Sí? Más bien tengo que preguntarme por qué me generé yo a esas personas en mi vida. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, es un principio muy fuerte y es la primera. Pero insisto, es fundamental para poder empezar a trabajar en nosotros mismos. ¿Sí? Muy bien. Voy a leer lo que dice aquí Armando de la Vega, muchas gracias. Dice, el ego es en la mente de nosotros habla y nos puede hacer sentir culpables. Por eso somos conscientes de lo que nos ha manipulado durante toda nuestra existencia. Es importante conocer cómo el ego nos guía y creemos que decidimos, pensamos, inclusive el ego habla a través de nuestra lengua y creemos que somos nosotros los que hablamos. Ya van a ver cómo hasta la profesión que tenemos es muy probable que la haya escogido el ego. Sí. Ya van a ver cómo el ego interviene en todos los aspectos de nuestra vida. También dice Armando, en este mundo todos somos títeres del ego. El comprender esto nos ayuda a no estar culpando o prejuzgando a los demás. Por ejemplo, cuando uno no sabe del ego, la pasa juzgando a sus padres, a sus amigos, al profe, al compañero, al trabajo, a la novia, al novio, a la esposa, al esposo, etc. Pero si aprendemos a conocernos a sí mismos, es claro que conoceremos todo lo que nos sobra y lo mucho que nos falta. Gracias, Armando. Muy bien. Hay que estar conscientes. La responsabilidad también abarca que debemos estar muy conscientes de que nuestros pensamientos, de que nuestras palabras y de que nuestras acciones tienen un impacto en la red de interdependencia. ¿A qué se refiere esta red de interdependencia? Este es uno de los principios espirituales que lo maneja mucho el hinduismo, el budismo. Entender que todos somos interdependientes, no dependientes ni codependientes, sino que todos formamos como parte de una red, ¿verdad? Donde todos, de alguna manera, necesitamos de todos y todos necesitamos de todos. Sí, o sea, es como hasta la electricidad que llega a nuestra casa, pues llega porque dependemos de otras personas que activan la línea, el agua que llega a nuestra casa también, la ropa que nos compramos, pues la hace un proveedor. O sea, vivimos en una red de interdependencia. Entonces, debemos estar conscientes de que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones tienen un impacto en esta red de interdependencia. Eso significa también ser responsables, ¿sí? Que tenemos un impacto en los demás, ¿sí? Y es algo que veíamos, por ejemplo, en la clase de ayer. En pocas palabras, nuestro grado de conciencia impacta nuestra realidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros impactamos con nuestra sola presencia, ya estamos impactando en los demás. Y dependiendo de nuestro grado de conciencia, de trabajo que traigamos, va a ser el impacto ya sea positivo o negativo o menor o mayor. Entonces, bueno, eso también es estar conscientes, ser responsables. Empezar a ser mucho más responsable de lo que pensamos, de lo que decimos y desde luego de lo que hacemos. Porque el ego actúa
sin importar precisamente esto. Pensamos que no pasa nada. Cuidado. ¿Vale? Muy bien. Pues esa es la primera regla espiritual y apenas vamos a arrancar el curso. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos. Muy bien. El origen del ego y su función en el juego de la vida, lo que vamos a ver en esta clase y posiblemente en la siguiente sigamos viendo algo de ello. El origen del ego, el ego tiene una función, ¿de acuerdo? El ego tiene una función, el ego, el Satán, también como le conocen algunos en la Kabbalah, la inclinación al mal también, tiene una función, o sea, no son cosas que surgen porque sí, sino fueron creadas, ¿sí? El ego mismo es creado por la divinidad, ¿sí? Porque tiene una función. Y precisamente ahora que estamos en el curso de relaciones del hombre y de mujer, pues un elemento importante es que siempre tenemos que estar conscientes si estamos haciendo la función para la que fuimos creados, si estamos haciendo la función por la que estamos en este mundo. Pero bien, entonces, me gusta mucho esta frase que nos enseña Osho. Dice, el ego es un iceberg. Fúndelo en las profundidades del amor para que desaparezca y tú pases a formar parte del océano. ¿Sí? O sea, el ego es eso que se ve, esa parte que mostramos a nuestro mundo exterior, pero que realmente forma parte de toda una estructura del alma, ¿sí? Y que necesitamos hundirlo para que forme parte de todo ese océano. Y algo muy importante, el ego es el opuesto al amor. Y este es un concepto muy, muy profundo. Algo muy interesante, fíjense, que es algo como paradójico, es que las personas estamos buscando que nos amen, ¿sí? Pero la gran paradoja es que realmente no sabemos amar. ¿Y por qué no sabemos amar? ¿Sí? Por nuestros estados del ego. ¿Sí? En la medida que nosotros tragamos más ego, en esa misma proporción es menor nuestra capacidad de amar. En la medida que nuestro ego va disminuyendo, en esa misma proporción, nuestra capacidad de amar va incrementándose. Es una regla, ¿sí? Como dice por ahí, me gusta luego esa frase que nos enseñan de las leyes de Newton, ¿no? El ego es inversamente proporcional al amor que, ¿no? Así, bueno, igual. Entonces, uno de los temas que debemos estar conscientes en el tema de las relaciones es que siempre vamos a tener enfrente a una persona que no tiene la capacidad de amar al 100%. Entonces, estar buscando a alguien que nos ame pareciera ser algo que no existe, porque en la medida que tengamos ego, nuestra capacidad de amar es muy baja. El ego está relacionado con el deseo de recibir de uno mismo, con el deseo egoísta de recibir para uno mismo, y el amor es exactamente lo contrario. Y digo esto porque es importante, como yo siempre digo una frase, un principio de la lógica, ¿verdad? Que nos dice que a premisas falsas, conclusiones equivocadas. Y si yo estoy buscando algo que no existe, pues siempre voy a estar como desilusionándome. Siempre debemos estar conscientes. Es que alguien que me ame, híjole, es muy difícil encontrar a alguien que ame, a menos que ya tenga resuelto mucho de su ego. Pero en este mundo físico, mientras estemos, es porque todavía traemos ego por resolver. Así que las relaciones en realidad es un juego, es una composición de personas que traen una carga de ego y que traen un nivel también de amor. ¿Sí?
Y que debemos estar conscientes de ellos en las relaciones. Siempre vamos a tener a alguien enfrente con un ego, igual que nosotros. ¿Sí? Aspiramos a encontrar a alguien que nos ame, pues también nosotros tenemos que aspirar a desarrollar el amor. Pero el amor solo se va a revelar en la medida, en la misma proporción en que yo vaya disminuyendo mi ego. ¿Sí? Por eso se dice, como lo dice aquí esta frase de Osho, hay que fundirlo en las profundidades del amor, porque el amor es lo que tiene que abrazar. Ya van a ver cómo vamos a hacer un ejercicio muy bonito sobre este tema, y es como vamos a diluir mucho el ego, ¿vale? Entonces, importantísimo eso, porque muchas relaciones siempre estamos en problemas en relaciones porque pensamos que encontrar a alguien que nos ame, pero realmente encontrar a alguien que nos ame es encontrar a alguien pues muy difícil de encontrarlo, porque mientras tenga egos, su amor será imperfecto, al igual que el nuestro. Entonces las relaciones en realidad son dos almas que traen esta carga siempre, ¿sí? Así que podemos aspirar a buscar a alguien que nos ame un poco, ¿verdad? Pero es consciente de su ego y el nuestro, porque además siempre vamos a traer pues a las personas correctas para que nos ayuden a trabajar nuestro propio ego también. Pero bueno, entonces espero no haber desilusionado a muchos con este concepto del amor, pero por eso, a premisas falsas, conclusiones equivocadas, por eso hay muchas desilusiones, porque estamos buscando algo que a lo mejor no existe todavía al 100%, ¿saben? O sea, encontrar a alguien que nos ame, híjole, pues es alguien que a lo mejor ya desarrolló el amor de una manera tan elevada, es porque ya no trae muchos egos, ¿no? Y eso, pues, eso se va alcanzando con el trabajo de la conciencia, con el trabajo espiritual, y espero entonces que al finalizar este curso crezcamos en amor, como resultado de haber disminuido nuestro ego. Eso es algo inevitable que va a suceder. Nuestra capacidad de amar se va a incrementar porque nuestro ego va a disminuir. Es algo muy bonito. Muy bien, continuamos. El ego solo es ausencia de sabiduría. Sabiduría en Kabbalah también es sinónimo de luz infinita. Es sinónimo, si queremos llamarle, también de la divinidad misma. ¿Sí? El ego solo es ausencia de sabiduría. Es desconocimiento, es estar en la oscuridad de algo. Pero la sabiduría va a iluminar esa oscuridad. Entonces, por eso es importante obtener la sabiduría, que es sinónimo de luz, porque la oscuridad no existe, la oscuridad solo es ausencia de luz, ¿sí? Y esto es muy fuerte también, algo que vamos a ver más adelante. Toda dificultad que tenemos en nuestra vida, todo problema que podamos tener en nuestra vida, en realidad solo es una dificultad y un problema porque no tenemos la conciencia suficiente para ver la luz que hay ahí. ¿Sí? Solo es eso. En la Kabbalah vamos a aprender que el mal como tal no existe. Existe la ausencia de luz de nosotros. Porque en la medida que nosotros logramos iluminar las áreas oscuras, desaparece la maldad, desaparece lo negativo. Es un concepto muy profundo de la espiritualidad, ¿vale? Y el ego es oscuridad, solo es ausencia de sabiduría, ausencia de conciencia espiritual. Muy bien. Cuando empezamos a estar conscientes de las semillas que hemos sembrado, dejaremos de sorprendernos de por qué nos pasa lo que nos pasa. Ya no habrá quien echarle la culpa. Sí, cuando vamos a empezar, en este curso vamos a empezar a ver
y vamos a empezar a descubrir por qué me pasa o me ha pasado lo que me ha pasado, ¿saben? O sea, nos vamos a empezar a dar cuenta, ya me di cuenta, si yo hice esto, yo me comporté así, pues ahora ya sé por qué me pasó esto. Porque la ley de causa y efecto opera a nivel del ego. Entonces, cuando uno empieza a precisamente estar consciente de las semillas, a ver, de lo que hicimos, dónde sembramos la semilla de lo que ahora me pasó, ¿sí? Entonces, ya no habrá quien echarle la culpa. Ya nos daremos cuenta, diremos, ya me di cuenta, con este comportamiento, con esta forma de ser, pues es natural que me esté pasando esto. Así de fácil va a ser, o sea, ya me di cuenta. Por eso hay una ley espiritual muy poderosa, la ley de causa y efecto o la ley de medida por medida, ¿sí? Entonces, esto, estar conscientes de ello, ¿sí? Por eso les decía yo al principio, tenemos que estar ya conscientes de ahora en adelante de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque algo muy importante es que cada palabra, cada pensamiento, cada acción es una semilla. Es una semilla y si es positiva, dará frutos positivos, pero si es negativo, pues dará frutos negativos. Por eso tenemos que empezar ahora a estar muy conscientes de qué está pasando por mi pensamiento, por mis palabras y por mis acciones. Si tenemos que ser más cuidadosos, a ver qué semilla estoy sembrando en este momento con lo que estoy diciendo, ¿no? Con lo que estoy pensando, porque va a tener repercusiones en nuestra vida. ¿Sale? Porque hoy día nuestra vida no es más que el resultado de todos esos pensamientos, palabras y acciones del pasado. ¿Sí? Y bueno, hay una ley espiritual muy fuerte que nos dice que todo caos en nuestra vida solo es la consecuencia de nuestras transgresiones previas. Punto. ¿Se dan cuenta? Aquí no habla de culpables. Todo caos en mi vida, llamémosle como le llamemos, problemas financieros, de pareja, de salud, existenciales, todo tiene que ver con transgresiones previas, que a veces esas transgresiones vienen hasta de vidas pasadas. Así que pues con este pequeño preámbulo, pues bienvenidos nuevamente a todos los que no nos he dado la bienvenida, bienvenidos, y pues vamos a emprender esta gran aventura de nuestra alma. Así que bienvenidos y continuamos. Si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. Vamos con un caso de apertura. La historia de Job. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre la historia de Job y que nos habla del Satán. El Satán, pues es un ángel creado y que tiene un trabajo muy especial. Tiene el trabajo menos popular, le asignaron al Satán, pero ese Satán, ese es su trabajo. Vamos a ver qué nos dice la historia de Job. Este es un resumen de la historia de Job. Y dice, Dios le pregunta a Satanás. Si Satanás es un ángel, ¿de acuerdo? Dice, Dios le pregunta a Satanás, dice, si ha reparado en su siervo Job. Dice, Job es un varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Job era un hombre perfecto, ¿sí? Pero el Satán le contesta y dice que sí, dice, es fiel a ti, dice, él es fiel, dice, porque ha sido bendecido por ti, dice. O sea, él es muy fiel porque Job era un hombre próspero, feliz, con familia. Entonces dice, pues, el Satán le dice eso, ¿no? Pues sí, sí es muy recto, sí muy apegado a ti, pero es porque está muy bendecido por ti. Entonces Dios, como respuesta, le dice, le va a permitir a Satanás quitarle a Job sus privilegios para demostrar su fe,
privándole de quitarle la vida, dice Dios le dice a Satán, puedes hacer con Job lo que quieras, menos no le quites la vida. Y entonces Satanás mata a sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, a sus criados, a sus hijos, a sus hijas, y le envía llagas dolorosas. Pero la fe de Job sigue siendo inquebrantable. Actitud que su mujer más no entiende y que le va a decir, maldice a Dios y muérete. A continuación, Job establece 3 diálogos con 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, en los que estos tratan de justificar los actos de Dios y sostienen que un hombre no puede llevar la razón frente a Dios y que quizás Job haya hecho algo malo y le aconsejan que se mantenga puro y tienda sus manos hacia él, ya que Dios es justo. A todo esto contesta Job diciendo que Dios acaba con inocentes y culpables. O sea, Dios a todos con todos, ¿no? Deja la tierra en poder de los malvados y venda los ojos a los gobernantes. Acusa a Dios de no responder su grito de auxilio y de enriquecer a los malvados. O sea, aquí ya Job empieza a enflaquecer, ¿verdad? Empieza a acusar a Dios de que no responde a sus llamados. Job perdió todo, perdió sus hijos, perdió su riqueza, está enfermo, todo. Continuamos. Y Job entonces le pide a Dios que le revele su falta, que desea discutir con él. Elijú enfadado con los otros 3 hombres porque al no haber conseguido responder a Job, habían dejado a Dios como culpables. Defenderá a Dios deslegitimando las quejas de Job. Tras esto aparece Dios, quien a través de una serie de interrogaciones retóricas le hace ver a Job que no sabe nada para concluir diciendo, cuanto hay bajo el cielo es mío. Job reconoce haber hablado sin entender de maravillas que superan a su comprensión y se arrepiente. Dios deja traslucir su enfado hacia los 3 hombres que no han hablado rectamente de él, y en cuanto a Job, restituye y aumenta sus bienes, dándole una vida larga y próspera. O sea, después de todo lo que pasa, Job vuelve a recuperarse y vuelve a recuperar sus bienes y su prosperidad. Esa es la historia de Job. Me interesa aquí que veamos, aquí aparece el Satán, que hace su trabajo. Muy bien, continuamos. Entonces, en conclusión, vamos a ver las conclusiones de la historia de Job. Primero hay una prueba divina. Dice, primero Dios elogia la integridad de Job ante el Satán, quien argumenta que Job solo le es fiel porque es próspero. Y Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, destruyéndolo todo lo que tiene. Luego viene el sufrimiento y el cuestionamiento. Job pierde a sus hijos, pierde su riqueza, su salud, sufre dolores intensos y siendo abandonado por muchos. A pesar de su dolor, se niega a maldecir a Dios, aunque batalla con sus dudas y cuestiona por qué un Dios justo permite su sufrimiento. Luego viene el debate con sus amigos. Sus amigos intentan explicar el sufrimiento de Job como un castigo por algún pecado oculto, pero Job se mantiene firme en su inocencia y comienza a acusar a Dios de su injusticia. Ahí ya Job se tambalea en su fe, empieza a acusar a Dios, y luego dice la respuesta de Dios. Dios aparece ante Job en un torbellino y no le explica directamente por qué sufrió. En cambio, le hace preguntas sobre la creación del universo, demostrando la inmensidad de su sabiduría y la limitación de la comprensión humana. Y finalmente viene la restauración. Dice, a raíz de esto, Job se humilla y reconoce que no puede entender los caminos de Dios. Finalmente, Dios reprende a sus amigos por sus ideas simplistas, aprueba la sinceridad de Job y restaura su salud, su riqueza y familia, dándole el doble de lo que perdió. Desde aquí ya podemos empezar a vislumbrar entonces cuál es la función del ego. ¿Cuál es la función del Satanás en nuestra vida?
tiene una función. ¿Sí? ¿Vale? ¿Algún comentario, pregunta? Adelante, James. Hola, maestro. ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos mucho. Bueno. Mire, aquí hay una cosa importante aquí en esta lección de Job. Aquí nos habla de más profundamente, dice el Talmud y el Midrash, que Job antes era un consejero del faraón y por no haber defendido a los israelitas cuando me parece que iban a ahogar a los niños en el río, se le acumuló esta falta, por eso el Satán se atrevió o señaló que tenía que ser probado para ver. Ahí aprendemos que nuestras enseñanzas las debemos las tenemos que platicar, las tenemos que compartir con los demás, nuestras enseñanzas. También habla ahí de la reencarnación, porque ahí dice que Dios le quitó, bueno, Satán le quitó sus 10 hijos, pero también dice el relato que después se las regresó al doble, y habla de las almas. Y esto es la recompensa de vencer el ego. El ego es la brújula. Donde está el ego es por ahí, exactamente por ahí. Cuando llegan personas a pedirnos una moneda o ayuda, es ahí donde tenemos que estar. Es por ahí. Es bien difícil dar una caridad, dar un diezmo, o un macer, dar una aportación. Es difícil comprarse un libro, a pesar de que es para nuestro beneficio. Es difícil, por ejemplo, he estado viendo los comentarios en mi página, mucha gente defiende al ego a capa y espada, ¿eh? Lo defienden, o sea, el ego es parte de nuestra esencia, ¿cómo lo vamos a atacar? He visto este tipo de comentarios y más fuertes, groseros, algunos que los he eliminado, pero la gente defiende mucho su ego. Inclusive aquí en México tenemos un dicho medio tonto que dice, y el hambre me tumbará, pero mi ego me levantará. Se apoyan en el ego como fuerza y olvidan el precepto de que dice ahí, el que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Es un concepto bien importante que tenemos que entender. Y lo que tú pidas para el otro, medida por medida, se te dará a ti. Eso es lo que tenemos que comprender. Entre más des, que entre más des, más recibirás. La gente no lo comprende. Quiere recibir, pero no quiere dar. Cuando está cuando Dios nos da la oportunidad y nos pone un pobre enfrente de nosotros, es la oportunidad de nosotros para demostrarle a Dios que somos buenos administradores, venciendo nuestro ego. Y este tipo de enseñanzas son muy buenas porque nos reafirman. Y yo ya es la segunda vez que estoy en este curso del ego y va a haber cosas, situaciones, porque como en toda escuela, debe de haber exámenes. Y los exámenes vienen posteriormente. Está ok, estás aprendiendo, vamos a ver si aprendiste. Como lo comentaba usted, de lo que sucedió hace 2 años, ¿no? Estábamos pidiendo por la redención, la redención, la redención. Se les da a los israelitas, a la nación de Israel terrenal, la oportunidad del perdón y la redención y la desaprovecharon. Por eso, durante o después de un curso, de una enseñanza, van a llegar las pruebas, los exámenes. Pues eso es lo que tenía yo que compartir, maestro.
Muchas gracias, James, como siempre. Esto es muy, muy interesante y muy potente para estar conscientes, ¿eh? Vamos a estar muy conscientes ahora más de nuestro ego y por lo tanto van a llegar muchas oportunidades de experimentarlo, ¿sí? De probarnos. Y es donde vamos a tener la oportunidad de poderlo ir disminuyendo. Y algo también importante que decía James es que el ego es como la puerta de acceso a toda la luz, a toda la abundancia, ¿saben? Porque el ego es algo que bloquea la luz. Luz, llamémosle abundancia, llamémosle salud, llamémosle felicidad, llamémosle paz. Todo eso, el ego es como un bloqueo. Entonces, en la medida que nosotros vamos quitando esos bloqueos, ahí vamos a abrir canales. Por eso, como dice James, el ego es el camino. Si lo rehuyo, no voy a entrar, esas son las puertas de acceso. ¿Sí? Ahí está nuestro tikkun, lo que se llama en Kabbalah tikkun, nuestros aspectos de corrección más importantes están en nuestro egoísmo, nuestro ego. Entonces, si nosotros lo resolvemos, ¡pum!, abrimos canales, abrimos la shefá, ¿sí? La abundancia. ¿Sí? Entonces, veamos que el ego es eso. Son bloqueos de la luz. ¿Y qué es lo bonito? Que cada uno trae sus propias puertas de acceso a la luz, de acuerdo al ego que venimos a trabajar, a donde viene nuestro trabajo más difícil. Es como dicen por ahí, ¿cuál es la puerta de acceso también a la luz? Dicen los miedos, ¿no? O sea, ve por tus miedos y hay detrás de eso, detrás de los miedos hay una puerta esperándote de mucho éxito, de felicidad, de encontrar a la persona, a una mejor persona en tu vida, de encontrar un mejor trabajo. Todo eso sucede en la medida que abrimos la shefá, que abrimos los canales de la luz. ¿Sí? Entonces, algo importantísimo que vamos a ver en este curso es que vamos a ir abriendo esas puertas. Y cada quien va a identificar unos que son más de uno que del otro. Pero eso es lo bonito. Ahí tengo yo mi puerta. Y por eso tengo que trabajar mi ego ahí, porque cuando yo abro esa puerta, ¡pum!, va a empezar a fluir muchas cosas que no están fluyendo. Muchas cosas en nuestra vida están atoradas solo por esa negatividad. Y el momento que la abrimos, ¡pum!, suceden cosas maravillosas. ¿Vale? Entonces, siempre tengamos eso en mente. Muy bien, continuamos. Entonces, el ego es nuestra puerta de acceso hacia nuestro tikkun. Cito lo que nos dice el Zohar, que es algo muy profundo. Habremos escuchado este versículo que dice, hazme una abertura del tamaño del ojo de una aguja y yo te abriré las puertas celestiales. Para entrar a través de lo que acabo de decirles, ¿sí? Para entrar a través de esta abertura, solo necesitamos desinflar nuestro ego. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice el versículo. Hazme una abertura del tamaño del ojo de una aguja y yo te abriré las puertas celestiales. O sea, por ahí entrará luz. Ahí está el secreto del trabajo del ego, porque es importantísimo trabajar nuestra inclinación al mal. ¿Sí? Y dice, solo necesitamos desinflar nuestro ego, que es una mera ilusión de nuestro yo real. Es un vapor similar a una nube que bloquea el sol y se alimenta del calor húmedo de nuestros deseos egoístas. Cuando nos damos cuenta de que estos deseos nunca pueden ser satisfechos, solo erradicados, es cuando podemos cortar la cuerda del salvamento de nuestro ego y empezar a destruirlo de forma permanente. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Aquí está la clave. Recuerden, donde tenemos un ego es una puerta de acceso a esa abundancia infinita. Y nos dice el Zohar también, el Zohar es el libro máximo de la Kabbalah, nos dice, el creador creó la inclinación al mal únicamente para probar al hombre como un desafío para que hiciera su trabajo de absolver
el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Bueno, pues es la razón por la que se creó este mundo físico como el lugar donde vamos a tener la oportunidad de absolver lo que se llama el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza en la Kabbalah? Es un sinónimo de luz gratuita, es todos los actos de ego, todos los actos de ego, todos los actos de inclinación al mal, lo que hacen es jalar luz. Por eso nos sentimos muy bien comportándonos egoístamente, porque nos hace sentir muy bien jalar luz, ¿sí? Cuando uno agarra y ofende y dice muchas cosas a alguien, se siente hasta que se liberó y sí, pero jaló luz. Pero toda esa luz que jalamos, que jalamos como resultado de nuestro comportamiento, de nuestros deseos egoístas, fíjense lo que acabo de mencionar, deseos egoístas, toda esa luz, porque jalamos luz, se considera pan de la vergüenza, porque es una luz que no nos hemos ganado, es una luz gratuita. Y el pan de la vergüenza es el sinónimo de luego de las correcciones, de los ticunes, de los juicios. Entonces, todas las experiencias que tenemos como resultado de nuestro ego, que tengamos alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna complicación económica, o que alguien vino, nos hizo algo, lo que queramos, todas esas son formas en las que se nos está dando la posibilidad de absolver ese pan de vergüenza, de corregir el haber recibido luz de manera gratuita. ¿Sí? Y esa es la razón, no perdamos de vista este concepto, o sea, estamos en este mundo físico porque este mundo físico es el lugar, el campo idóneo, donde vamos a enfrentar los retos de la vida diaria con la finalidad de poder absorber el pan de la vergüenza, de liberarnos de una luz que no era nuestra, o bien de poder decir, no, no quiero recibir esta luz, de poder controlar nuestros estados del ego. Cada vez que nosotros hacemos una restricción de nuestro comportamiento egoísta, es una manera de parar la luz gratuita, la luz del pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, estamos en este mundo porque venimos con una sobrecarga de luz gratuita. Sí, finalmente en la Kabbalah, el árbol de la vida, que está compuesto de 3 columnas, sus 2 columnas, que son la del dar y la del recibir, nosotros venimos, nuestra alma viene sobrecargada de mucha luz recibida, pero luz gratuita, ¿sí? Y venimos a equilibrarlo con nuestros actos de compartir. De hecho, es cuando se alcanza ese nivel de equilibrio entre el dar y el recibir, se puede decir que ya hicimos nuestro trabajo de espiritualidad, ya equilibramos. Entonces, estamos en este mundo porque traemos ese exceso de luz que traemos, pero que no nos ganamos. Y ese exceso de luz, por un lado, no lo olviden, es provocado por nuestros actos de egoísmo, por nuestros actos de inclinación a mal. Cada vez que yo hago un proceso de egoísmo, jalo luz que me genera pan de la vergüenza. ¿Sí? Y luego eso se convierte en dificultades, en enfermedades, problemas financieros, problemas de todo tipo. Bueno, esos problemas solo son la consecuencia de todo un exceso de luz gratuita. Por ejemplo, es muy típico en las relaciones de pareja. ¿Por qué hay problemas en las relaciones de pareja? Porque posiblemente alguien o ambos están en un proceso solo de recibir, y eso genera negatividad en la relación. Y no nos damos cuenta, pero la relación a lo mejor ya se complicó, pero es porque estamos en un estado del ego, de recibir un concepto, una relación de egoísmo. Entonces, tarde o temprano va a haber problemas. Lo mismo sucede en los negocios. Un negocio que no se maneja espiritualmente, pues va a tener muchas dificultades también, porque se va a generar una luz de mucha negatividad. Y así en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí?
Entonces, es un concepto importantísimo para comprender qué pasa con nuestros estados del ego. Recuerden, cada vez que yo hago un comportamiento egoísta, jalo luz que me genera, a mi alma le genera el pan de la vergüenza y que va a buscar su rectificación a través de posiblemente una circunstancia negativa que nos va a pasar en nuestra vida. Pero es el resultado de tanta negatividad, de tanto pan de la vergüenza. Y ese es el tema del ego. En la medida que vamos parando nuestro proceso del ego, ya dejamos de recibir tanta luz gratuita. Y vamos como equilibrando la vasija, nuestra alma, hasta que llegue un equilibrio, hasta que se alcance el mismo nivel de dar y de recibir, dice, es cuando se alcanza el nivel de sádic, a nivel de justo, ¿sí? Ese es el justo, el que ya alcanzó el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimos estos conceptos y sernos conscientes entonces de por qué es importante trabajar nuestros estados del ego. Ahí está la causa, ahí está la semilla que sembramos y que no la vemos. Por eso luego buscamos culpables de por qué me pasó tal cosa. No, atrás yo tengo las respuestas con mis comportamientos, con mis pensamientos, con mis acciones y con mis palabras. Muy bien, continuamos. ¿Comentarios, preguntas? Muy bien, vamos a empezar a ver este tema del origen del mal y ya en la siguiente clase lo vamos a concluir. El origen del mal, dice, ¿dónde está el origen del mal? Dice, está en la primera separación. Todo lo que implique separar hace que ahí se llene de negatividad. Por eso en Kabbalah aprendemos que nunca debemos de separar a nadie. Esto es muy importante porque luego entre los amigos, las amigas, familiares, a veces hasta propiciamos que las personas se separen o les decimos ya sepárate, cuidado, donde hay separación, ahí está el Satán operando, ¿sí? Y cualquier conciencia de separación, ahí habita la negatividad. La separación, por ejemplo, en el mundo es muy común la separación. De entrada, el mundo está dividido en naciones que generan separación, se generan separaciones por credos religiosos, se generan separaciones por ideologías políticas, se generan separaciones por creencias de todo tipo. Todo lo que a mí me separa de los demás, ahí ese espacio lo habita la negatividad, el ego. Porque la conciencia más importante a la que debemos de aspirar es lo que se llama la conciencia de unidad. Entonces, todo lo que rompa, que vaya en contra de la conciencia de unidad, en ese momento entra el ego. ¿Sí? Por eso es muy importante evitar las separaciones de todo tipo. Y hay un concepto muy profundo que nos dice, es muy paradójico que aunque el mal, dice, el mal siempre busca acercarse a la luz, a la columna central, solo que sus modos no son los mejores. O sea, finalmente todo lo que hacemos, fíjense algo muy interesante, todos los seres humanos, todos los días nos despertamos buscando la felicidad. ¿Sí? O sea, no conozco a alguien que se levante buscando su infelicidad, ¿verdad? Todo lo que hacemos, lo hacemos con esa intención. Incluso hasta la persona más delincuente, el asesino más asesino, está buscando su felicidad en lo que hace, ¿saben? El problema es las formas en que estamos buscando. Entonces, una de las formas más engañosas de buscar la felicidad es a través del comportamiento egoísta. ¿Sí? Donde solo estoy pensando para mi beneficio, todo para mí mismo,
para mis placeres de mi cuerpo, para mi comida, para mis viajes, para mi ropa, para un mejor auto, siempre estoy buscando llenarme de placeres que confundimos con felicidad. Pero lo interesante de esta nota es eso. Finalmente dice, el mal siempre busca acercarse a la luz. El ego, nuestro mismo comportamiento, aunque puede ser negativo, tiene la intención de buscar la luz. Solo que nosotros, por desconocimiento, por no tener la sabiduría, ni siquiera estamos conscientes de que a lo mejor es algo negativo o de las consecuencias negativas que tiene en nuestra vida el comportamiento egocéntrico. Pero es un principio muy interesante. El mal de todas maneras busca acercarse al bien, pero no tiene la forma, porque no tiene sabiduría. Y por eso este es un principio fundamental. El mal es intrínsecamente el bien, porque la luz, la bondad, es la creación número uno. La oscuridad, el mal, solo es como una separación de la luz. El mal solo existe porque se separó de la luz, pero proviene de la luz. El mal solo es como un ocultamiento. O sea, donde uno ve algo malo, si tú estás viendo algo malo hoy en tu vida, si consideras que tu situación económica es mala, tu relación económica es mala, tu salud es mala, todo eso es porque no tenemos la capacidad de ver ahí todavía la luz, la sabiduría que hay detrás de eso. Solo es nuestra falta de conciencia. Porque en el fondo, como dice aquí, el mal es intrínsecamente el bien. Solo es nuestra falta de sabiduría que podamos ver la luz en eso que hoy consideramos que es malo. Porque hasta el mismo Satán es muy bueno, si lo sabemos ver, es nuestro mejor aliado para acceder a la luz. Solo que es un aliado que nos pone a prueba. Venimos cargando a este mundo costales de desperdicios que solo contamina nuestra vida y la de los demás. Hay que estar conscientes que todos traemos una carga de negatividad. Todos tenemos una carga de negatividad, ¿sí? Y que en esta vida venimos como a liberarla, a soltar esa basura que venimos cargando. Cada uno de nosotros viene con una carga de odios, de rencores, de resentimientos, de miedos, de muchas conductas egocéntricas. Todos venimos con un costalito, yo así le llamo. Todos venimos con ese costalito, ¿saben? Y en esta vida, pues el objetivo es soltar ese costal de basura, de desperdicios, ¿verdad? Pero lo interesante es que vamos a atraer a personas en nuestra vida que van a ser muy afines a nuestro costalito. ¿Sí? Vamos a atraer las circunstancias para poder vaciar ese costalito. Entonces, ¿el ego qué es? El ego es luz encapsulada. ¿Sí? Está recubierta de muchas capas. Y aquí es donde surge el concepto de clipá o de cáscara. ¿Qué es una clipa o una cáscara? Es precisamente la que atrapa la luz. Cada vez que nosotros cometemos un acto de egoísmo, está la clipa y la clipa atrapa la luz. Porque nosotros en nuestros actos de egoísmo revelamos mucha luz, pero es una luz negativa que la atrapa la clipa. Y entre más negatividad, más se engorda la clipa. Incluso dicen algunos, la clipa se nos puede alojar incluso a nivel de la columna. Son como sanguijuelas que absorben nuestra vitalidad. Incluso, bueno, eso yo lo he trabajado con mi maestro, se pueden ver esas larvas, esas sanguijuelas espirituales, se pueden ver, ¿sí? Y están mucho a nivel de la columna y están chupando nuestra energía. Entonces, cada vez que nosotros cometemos un acto de jalar luz, producto de nuestro egoísmo, alimentamos a la clipa y entonces se hace más grande y por eso es más complicado resolver nuestros estados del ego.
¿sí? Entonces, bueno, el ego es eso, es luz encapsulada. Ujú. Hay dos maneras en que el mal o el Satán nos tientan. Hay una manera consciente, una manera inconsciente. Ujú. Y bueno, hay que estar conscientes que siempre vamos a ser probados en aquello que decimos tener fe. Lo que le pasó a Job. Y con eso vamos a concluir la clase. Job o Job fue tentado porque era un hombre de fe, ¿sí? Pero su fe fue probada. Y entonces, en la medida que nosotros vayamos trabajando nuestro ego, se nos van a aparecer las pruebas, porque es la mejor manera de poder trabajar, ¿sí? De nada serviría un curso del ego si no tenemos la oportunidad de trabajar nuestro propio ego. Entonces, nosotros vamos a ser probados con nuestro propio ego, con la finalidad de reconocerlo, trabajarlo, hasta que lo vayamos disminuyendo poco a poco. Así que pues bienvenidos a este gran reto, a esta gran aventura de trabajar con nuestro ego y realmente las y los felicito porque para haber llegado a este curso tuvieron que haber doblegado su ego en algún lado. Y eso ya es ganancia, créanme. Para llegar a este curso no cualquiera llega. No cualquiera llega. Así que créanme que muchas felicidades por estar aquí en esta su primera clase del ego. Así que pues, si hay alguna pregunta, comentario, aportaciones, siempre me gusta preguntarles qué les llamó de la atención de la clase para ir concluyendo. Un comentario, pregunta. Connie, Susana, Guillermo. Bueno, pues súper interesante todo este tema. Es mi primera clase y curso de Cábala. Yo soy consteladora familiar y es un concepto que usamos mucho en ese tipo de terapia acerca de lo que usted explicaba del victimismo o de que en realidad no hay culpables en cualquier situación porque es simplemente una situación y solo es. Entonces es algo que nosotros aplicamos y que no usamos la palabra perdón cuando nos damos cuenta si hubo un daño, porque en realidad solo se observa que algo pasó y que yo estaba en mi estado víctima, ¿verdad? Entonces se me hizo súper interesante, muchísimas gracias y muy contenta por estar aquí, y que nos comparta todo su conocimiento. Gracias. Gracias, Susana. Y efectivamente es un concepto muy poderoso que vamos a ver, a descubrir que ni siquiera es necesario el perdón, porque simplemente todos son mensajeros y somos mensajeros de los demás. Y como lo dije al principio, la clase es uno de los conceptos más fuertes. Aceptar la responsabilidad no es tan sencillo, pero es el camino de muchas cosas. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar un comentario que se lleva de la clase? Sí, claro, Susana. Ahí lo encuentran en el grupo, por cierto, de WhatsApp. Ahí está mi contacto. ¿Alguien más quiere dar un comentario? Guillermo, Connie, Ramón, Baltasar. Ser víctima es fácil, ¿sí? Esta sociedad está muy manipulada por el concepto de victimismo. Muy bien. Bueno, si no hay algún comentario, pregunta, pues yo les agradezco su atención y seguimos en contacto. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas.
y sigo a sus órdenes. Muy buenas noches a todos. Estudien, estudien, estudien. Créanme que van a aprender muchísimo más de lo que hoy han aprendido. Shalom, shalom. Muy buenas noches a todos. Un placer. Shalom, Gracias, shalom. maestro. Shalom, buenas Gracias. noches.